esta vez les vamos a platicar algunas características de esta guitarra, que es una guitarra Telecaster hecha en México, orgullosamente hecha en México. Y por eso les vamos a presentar aquí a Junior, que nos va a decir las especificaciones claras de esta guitarra. Bueno, esta guitarra la compramos en Estados Unidos. Es una guitarra que el modelo es Nashville. Es Nashville porque trae la tercera pastilla. Bueno, ¿qué es esto? Es como si tuvieras una Strato y también una Telecaster al mismo tiempo. Bueno, esta guitarra es un tanto especial. Aunque fue hecha en México, fue toda modificada en Estados Unidos con una persona que se llama Chris Butter, que está en Ontario, California. Bueno, vamos a empezar con la guitarra. La guitarra, físicamente lo que se le hicieron muchos cambios, pero también quisimos como mantener ese estilo de la Telecaster original. Lo primero que se le hizo fueron las calcamonías estas, que están aquí, para darle un estilo hot rod. Después, toda la guitarra, de hecho cuando la compramos, esto era café y esto era cromado, muy sencilla. Bueno, se le cambió todos los hardware, se llaman en inglés, dorados. Este tuvo que también ponerlos aquí. Y estos de los tuners tienen algo muy especial, porque aunque se ven muy básicos, se ven muy sencillos como clásicos, la cuerda entra y no se tiene que enrollar como todas las demás, sino nomás entra, con un desarmador se ajusta y se corta. Entonces ya no tienes que tener todo, estar enrollando toda la cuerda. Y aparte ahí ya quedan laqueados, ya no tienes que traer los lacks aquí o estar pensando que se te desafina, ¿no? Este al momento de que la encordas, ya se queda ahí, no hay tanto montón de cuerda aquí amontonado y ya no se te desafina. Bueno, otra cosa que se le pusimos fue los inlays. Si se acuerdan, cualquier guitarra original tiene los puntitos. Bueno, esta tiene estrellitas. Estas se las puso también Chris en Estados Unidos, pero para hacerlo fue un relajito porque le tuvo que quitar primero todos los trastes, después hacer con un router la figurita de todas las estrellas, y al llegar acá pues es más difícil. Bueno, cuando lo haces así, después tienes que lijarla al radio que viene original. El brazo tiene un radio, que es la curvatura de enfrente. Bueno, si no lo hace así, lo que va a pasar es que aquí va a quedar un borde y vas a sentir la estrellita o el diseño de la estrellita, y no te va a dejar tocar bien, aunque se vea bien, no te va a dejar tocar. Entonces le tuvo que hacer eso. Después de hacer eso, la tuvo que volver a reentrastar toda. Entonces es un trabajo algo tedioso. ¿Qué más le hicieron? Le cambiaron esto. el pickguard. El pickguard es algo especial porque también no hay para Nashville tan fácil de encontrar, porque es un modelo un tanto raro. Bueno, ¿qué más se le hizo? Aquí viene ya lo más interesante. La electrónica se le cambió toda. Vamos a ver, empezar con las combinaciones. La Telecaster, la regular, aquí tenemos la otra para ver. Son dos pastillas, entonces las combinaciones son esta, las dos y esta, que es la del puente. Bueno, en esta venía así, venía la del bridge, estas dos, esta sola, estas dos y esta sola, que es la combinación de la Stratocaster. Bueno, entonces, ¿dónde quedaría ya la Telecaster? Porque la Telecaster, la combinación clásica de la Telecaster son estas dos. Bueno, ¿qué se le hizo? Con este botón, si se sube el botón, ya agarra la combinación de la Telecaster. Vamos a hacerlo para que oigan el sonido. Primero vamos a poner la del puente sola. Ahora vamos a agarrar el botoncito. Ahí mismo, sin cambiar nada, nomás se jaló el puro botón, que es, en las tradicionales es el puro volumen. Entonces se jaló hacia afuera. Y ahí están estas dos. Bueno, si lo apagas, lo único que hace es prende esta pastilla. Ahora vamos a ver la siguiente combinación. La siguiente combinación son estas dos. Estas dos. La siguiente es esta sola. Estas dos ahora van.
activa esta, también hay otra combinación, que es que si la dejas aquí, están estas dos prendidas, pero si tocas, si lo jalas, vas a activar las tres juntas. Ahí tienes todas las pastillas funcionando. Bueno, entonces realmente son 5 combinaciones aquí, más 2 que puedes hacer extra con el botón. Ahora vámonos a lo que sigue. Súbele todo el volumen, porfa, a la guitarra, para ver el volumen. Bueno, vamos a tocar esta, si quieres, yo lo primero. Así, lo estamos haciendo así, para que vean que no le vamos a cambiar nada al amplificador. Toca esa poquito primero. Vean el volumen. Vamos a ver el volumen allí de esta guitarra. Ahí está todo, ¿verdad? Ahí está todo los el volumen y el tono todo arriba, y estamos tocando la pastilla del bridge. Esa es una guitarra 52, una reedición de la guitarra 52. Nada más únicamente que no tiene el pickguard. Ese es el volumen. Vamos a ver el volumen de esta otra. Estamos checando nada más volumen. Y lo vamos a hacer también con esta pastilla. ¿Se escuchó la diferencia? Nomás la última. Bueno, lo que pasa es que esta, lo que tiene adentro es toda la electrónica se la cambiaron. ¿Qué es lo que le pusieron? Estas pastillas realmente las hicieron activas, aunque son pasivas. ¿Qué es eso? Que le pusieron adentro un preamplificador. Entonces hizo toda la guitarra activa para que le diera más volumen. Si las comparan, la diferencia de volúmenes es bastante. Y también le da un tono o un colorcito, se podría llamar, un tanto rockerón, o un poquito distorsionado. Bueno, vamos con lo que sigue, que es, si se fijan ustedes, de repente, aunque estaban en esa pastilla, se veía bien opaco la guitarra. ¿Esto por qué es? Porque cuando los normales, las guitarras normales, en este tono, en el tono más bien, siempre los mortales le abrimos todo. Agarras, lo primero que haces es le abres todo el tono. Hay guitarristas que sí los usan más para acá, tienen su sonido, pero la mayoría lo abrimos todo. Y si lo empiezas a hacer para atrás, lo único que vas a hacer es que se oye como más gangoso es el sonido, se puede decir así como que realmente no son sonidos muy utilizables. Entonces en este le pusimos un aparatito que lo que hace es que te da 16 tonos en la misma pastilla diferentes, 16 tonos usables, porque hay muchos que en este cuando lo cierras todo no se oye bonito. Entonces vamos a ver los tonos que puedes usar con una misma pastilla. Vamos a empezar con los más opacos. ¿Qué sería uno? Por ejemplo, rápido, en este, si se fijan, esa pastilla no se oye tan bien, pero lo puedes usar para acá con la gorda. Lo vamos a hacer con la gordita. Ahí es lo más opaco que se puede hacer. Y vamos a ir saltando como de 3 porque son muchos. Ahí. Otro tono. Me estoy saltando de 3 en 3 porque son 16 3. combinaciones diferentes.
porque son 16 pasos. Y el último. Bueno, en el último, antes de que toques, es cada paso son diferentes capacitores. En sí son 16 diferentes capacitores. Ahora, cuando una guitarra la abres toda, supuestamente está abierto, pero no es cierto porque también tú estás agarrando el color del capacitor. Depende del capacitor te va a dar el tono. Entonces lo que hace este es que en el último paso, que es en el que está ahorita, son las puras pastillas realmente, es un bypass. Entonces ahí sí estás agarrando el puro color de las pastillas como es. Entonces ya vamos a ver el true bypass. Recuerden que estamos utilizando nada más la pastilla del bridge. Por eso este está al lado derecho. El selector de pastillas está hasta el lado derecho y estamos en el último paso. Esta ha sido la explicación de esta guitarra Fender Telecaster, modelo Nashville, por las 3 pastillas y todas las combinaciones. Esta es una custom made, hecha especialmente para nosotros, para nuestra colección. Ahí se lo recomendamos. Suscríbanse y si tienen cualquier duda también hagan comentarios y si podemos ayudarles en algo pues lo vamos a hacer con mucho gusto. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.